El domingo 16 de enero a las 9 de la mañana, mientras desayunábamos sobre la costanera de Peruíbe, Sao Paulo, una persona conduciendo un vehículo automático, al querer estacionar marcha atrás, impactó fuertemente contra Megancete, arrastrándolo 20 metros y dejándolo en muy malas condiciones. Vamos a esperar que venga la policía y vea todo cómo quedó el auto. Venimos a la policía militar para corroborar en un acta esto que pasó. Ya hicimos la denuncia, tardó bastante porque, bueno, mucho trámite, somos extranjeros. Vamos a intentar abrir el capot para revisar adentro, a ver cómo está. Está muy abollado y está costando mucho. Bueno, ahí pudimos abrir. Aparentemente está todo bien. No sabemos el radiador, pero... Agua tiene, pero está bastante metido para adentro. No sé si tendrá algún problema, ¿no? En este segundo día lo que tuvimos que hacer es esperar solamente hasta que el boletín de ocurrencia, o sea la denuncia, figure en el sistema. Día después del choque, Megancete está por allá atrás esperando a ser arreglado. Nosotros vamos a almorzar una comidita viajera que tiene zucchini, cebolla, choclo, tomate y los fideos. Ahí va. Con una hermosa vista vamos a comer mientras seguimos esperando respuestas. En este momento nos estamos tratando de comunicar con el seguro porque esta gente nos pasó los datos para que nosotros nos comuniquemos. Ya pasaron 2 días, el seguro no nos contesta porque siempre tiene una contestación automática y necesita que nosotros le brindemos unos documentos brasileros que no tenemos porque somos extranjeros, entonces nunca llegamos a hablar con una persona física. Nos está costando muchísimo, les contamos lo que nos pasaba a la gente que chocó el auto y simplemente nos dicen que nos fijemos los números en internet y que lo arreglemos nosotros básicamente. Nunca nos dieron ningún apoyo, ni estuvieron en lo que necesitábamos nosotros. Nosotros estamos acá esperando, tuvimos 2 días y medio esperando nada más que esto se solucione y nos da mucha bronca, mucha impotencia porque supuestamente eran gente de bien, pero en ningún momento mostraron ningún tipo de empatía. Cansado de esta situación, y cada vez que nos volvemos a comunicar por WhatsApp, que es el único medio que tenemos acá, nos dice que nos van a llamar en 60 minutos y no nos llaman. Intentamos comunicarnos con estas personas que nos chocaron, con el hombre, bueno, nunca pudimos hablar con el hombre ni con su esposa. Ellos jamás nos respondieron ningún mensaje. El único que nos responde es este tal Glauber, que dice que ellos ya hicieron todo lo necesario, que informaron al seguro, y nosotros le pedimos que por favor tengan un poco de solidaridad, intenten comunicarse ellos porque a nosotros no nos responden por no tener el documento brasilero. Estamos agotando todas las instancias, ahora vamos a ir nuevamente a la policía para pedirles que nos ayuden, si es posible. Qué calor, qué calor. Mucho calor. Fuimos a la policía, nos atendió uno de los policías que estaba el día del accidente. Sí. Pudimos entendernos vía traductor. Entendió también cómo fue la situación, que nosotros fuimos los víctimas en realidad, y que la otra parte estuvo realmente mal, y nos dijo que a él les correspondería llamar al seguro por nosotros y hacer todas estas papeles y movidas y trámites. Bueno, él intentó por su parte llamar al número que nos dio la aseguradora y no pudo. Intentó entrar vía web y pudo corroborar que no podíamos entrar con nuestro número de documento porque no tenemos CPF brasilero. En ese momento llegó otro policía
y dijo, ah, llámenlo a Glauber, ¿cuál es el problema? Agarró. Llámenlo a él porque así él llama por ustedes. Y nosotros les explicamos que estuvimos toda la mañana comunicándonos con él y con los señores. Con él, porque los señores nunca respondieron. Los señores nunca respondieron, siempre fue con Glauber. Entonces este policía llamó él mismo de su teléfono a Glauber. ¿Y Glauber qué le dijo Glauber? Que se arreglen, que él ya hizo su parte y que ya avisó al seguro y que nosotros nos arreglemos. Entonces, cero empatía, cero persona. Un amor, Glauber. Todo mal, porque nosotros le estamos pidiendo que por favor él llame por nosotros y que el seguro se ponga en contacto porque no encontramos manera. Así que no hay caso. Bueno, vamos a intentar ahora caminar bajo este sol tremendo, ir a una oficina que nos dijeron que había de la aseguradora a ver si podemos concretar algo. Llegamos al local del seguro, estuvimos bastante tiempo. 1 hora y media estuvimos. El corredor de seguro estuvo 1 hora y media intentando comunicarse con la central principal. Él fue muy amable con nosotros, entendió la situación y hizo todo lo posible para comunicarse, pero no dio. Así lo que él hizo fue buscarnos otro local donde podemos mañana ir a solucionar el tema. Mañana porque hoy murió el dueño justo, entonces está cerrado. No puedo creer que nos pase todo esto. Bueno, 1 hora y media intentando hablar con este bendito seguro y no lo atendieron ni a él, así que imagínense que nos van a atender a nosotros. Mañana insistimos en un nuevo local de este seguro a ver si alguien nos escucha. Son las 3 de la tarde y desde las 9 de la mañana estamos con trámites con el seguro. Gracias a nuestro amigo Estefan pudimos llamar por teléfono y comunicarnos con uno de esta aseguradora. Hay muchos pasos que tenemos que hacer, logramos adelantar algunos, como enviar las fotos de cómo quedó Megancete. Luego de eso tenemos que esperar 2 días hábiles a que ellos nos aprueben este incidente para después ir hacia ese mecánico. Ahora lo que estamos haciendo es un adelanto. Hablamos con el mecánico y él dijo que podemos llevar el auto para mirarlo y ver si hacía falta alguna pieza, ya poder encargarla para adelantar cosas. Estamos en el mecánico y le están tomando nuevas fotografías para demostrar todos los daños que tiene. Bueno, tenemos que ver si el seguro aprueba o no los daños ocasionados. Muchas gracias, Estefan, por ayudarnos. La verdad que sin tu ayuda esto sería muy difícil. Nos has ayudado todos los días nos permite bañarnos. Acá en Brasil hace mucho calor. Nos ayudó hablando con el seguro, con el idioma que se nos recomplica. Nos llevó hasta el mecánico, nos dio comida. Impresionante. Es un ángel del cielo. Eso. Un ángel del cielo. Ahora estamos yendo a buscar presupuestos a mecánicas y a chapistas para que ellos nos puedan dar un valor aproximado y nosotros poder contrarrestar la propuesta de la aseguradora. Nuestro amigo Estefan, quien va adelante, nos va guiando, él conoce muy bien la zona y la verdad que nos ayudó un montón con todo lo que es el idioma, los contactos. Ya les contamos que nos presta la ducha, así que estamos muy acompañados por él. Vamos a ver si nos pueden dar un presupuesto. Estamos en esta búsqueda de buscar la mejor alternativa para que el seguro se haga responsable. Finalmente logramos comunicarnos con la gente del seguro, de Porto Seguro. Nos costó un montón comunicarnos, vamos a decirlo, pero lo logramos. Entablar la conversación con alguien que nos escucha y escucha nuestra problemática. Pero las propuestas que nos hacen no son buenas. Nos quieren ofrecer dinero a cambio del auto o dinero para el arreglo y... Están locos. Quieren que le dejemos a Megancete. Nos ofrecieron cambiar el auto.
nos decían que compremos otro auto. Primero, que no vamos a cambiar a Megancete. Jamás. Y segundo, que sería todo un trámite aparte poder comprar un auto acá en Brasil. Entonces todo lo que nos ofrecen es malísimo, además de que es muy poca plata. Claro, nos ofrecieron dinero para que nosotros nos encarguemos del arreglo que ellos tienen que hacer, un dinero que es el 30% de lo que en realidad vale el arreglo. Por nuestra parte estamos también haciendo todo lo posible para llegar a tener el auto como estaba antes, por eso nos decidimos ir a todos los talleres, a todos los chapistas, a preguntar presupuestos, a ver de dónde podemos conseguir las piezas que hacen falta para poder darles una contrapropuesta al seguro y que encontremos la mejor opción. Nosotros estamos poniendo toda nuestra voluntad en buscar, en movernos. Esto nos ha causado muchísimos trastornos en cansancio, en tiempo. Estamos caminando mucho, gastando también mucha energía. No estamos trabajando bien tampoco, no estamos... Hace 6 días que no podemos trabajar con las artesanías. Nos cambia nuestra normalidad. Claro, no podemos hacer realmente lo que nosotros queremos. Estamos atados totalmente a lo que pase con el auto. Entendemos siempre de que la responsabilidad del pago y de todo lo que nos está pasando es del seguro, en este caso, porque el hombre derivó toda la responsabilidad del seguro, es con los que estamos tratando ahora. Nos parece que todo esto que estamos pasando tienen que pagarlo ellos. Así que bueno, este es el reporte hasta el momento, estamos esperando que todo se solucione pronto. Gracias, ahora sí, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, por el aguante. En especial a Estefan, que nos estuvo acompañando físicamente, llevándonos a todos los lugares que conocía. Es la persona que nos presta la ducha también, que nos acompaña, que nos traduce un montón. Y también a Maciel, que es el encargado del kiosco acá en la playa, que también nos brinda, bueno, todo el soporte de internet, el baño, y la el agua. Y bueno, son 2 personas que están siendo muy importantes para nosotros, y todas las personas que están acá atrás de la cámara, todos ustedes que están haciendo mucha fuerza. Quiero decir también que lamentablemente hay mucha gente que nos tira mucha mala onda, y es un momento en que estamos muy sensibles, que estamos padeciendo cosas feas, pero son pocos, son los menos. Son los menos, pero te llegan igual. Muchas veces, yo le decía a Mauri, son un montón de mensajes lindos que agradecemos muchísimo, que nos hacen muy bien, también por las ideas, las sugerencias, los contactos, todo nos viene súper bien y estamos re agradecidos, pero esos pocos también nos cambian muchas veces la energía y nos afectan muchísimo más que antes. Entonces estamos ahí bastante sensibles con ese tema, pero reiteramos, no fue nuestra culpa, no tenemos por qué pagarlo, y eso es lo que por ahí... Sí, eso es lo que reclamamos, que sea justo, y es un reclamo que creemos justo. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos. Nosotros confiamos muchísimo en todos ustedes, en toda la ayuda que nos dan, sí, en todo el apoyo, y eso no tiene precio. Es una vida que elegimos, sabemos muy bien que es una vida que elegimos, la seguimos eligiendo incluso con todos estos trastornos, sí, pero tiene sus días buenos y sus días malos. Hoy estamos atravesando estos días complicados, pero sabemos que pronto vamos a salir adelante y a seguir disfrutando con ustedes de paisajes, de comidas y de cosas lindas. Quiero decir también que estamos muy agradecidos, mirándolo ahora fríamente, del lugar en donde estamos, porque tener a esta gente que nos acompaña y estar en un lugar relativamente tranquilo, en la playa, digamos, tiene también sus ventajas, si queremos llamarlo así. Así que bueno, vamos a estar informándoles todos los avances, y bueno, siempre en Instagram también ahí contando el día a día, el instante. Así que bueno, continuamos. Bueno, acá estamos, se acercó la gente de Porto Seguro, un asistente para intentar solucionar nuestro tema, para decirnos que no estamos solos y que van a buscar las mejores alternativas. Así que estamos esperando eso, ¿no? Estamos
esperando eso. Dice que van a llevar el auto al mecánico y que nosotros nos van a llevar a que estemos en algún hotel mientras se arregla el auto. Bueno, ahí estamos definiendo los términos de esto, de cómo proseguir. Ahí se va Rogerio en la camioneta de Puerto Seguro. Se acercó como a darnos tranquilidad y a informarnos los pasos a seguir. Nos dijo que estemos tranquilos, que si podíamos esperar 2 días más. Le dijimos que sí, porque ya estamos re cansados. Y ya el viernes bien a la tarde se acercaron unos mecánicos para revisar a Megancete y para pasarle otro presupuesto a la aseguradora. Día 7 de estar con el auto chocado. Estamos en el mismo lugar del accidente. Estamos un poquito más tranquilos porque ayer ya nos pudimos contactar con la aseguradora y se comprometieron para el día lunes darnos alguna solución. Así que aprovechamos para trabajar un poco con las artesanías. Desde el día del choque no hemos podido salir a vender nuestros trabajos. Nos ha cambiado mucho nuestras mini rutinas. Hemos tenido que enfocarnos 100% a solucionar este problema. Hoy sábado y mañana domingo tenemos que esperar porque posiblemente el lunes puedan empezar a llegar las soluciones. Esperemos que así sea. Nosotros adaptándonos a esto, a los tiempos que requiere. Han sido días de muchísimo cansancio, muchísimo sol. Y bueno, con poca colaboración de las personas que tenían que hacerse cargo. Y ahora bueno, con una luz de esperanza para salir adelante de esta situación, de esta semana crítica para nosotros. Esperamos siempre con la confianza de que todo va a estar bien y bueno, esperando las soluciones, viendo qué va a pasar con nosotros después cuando se lleven el auto. Ese es otro problema que después veremos cómo resolverlo, pero mientras tanto hoy nos pudimos tomar el tiempo para trabajar y también para ponernos a editar un poco para YouTube, porque ustedes también son nuestra compañía y creo que merecen estar informados de todo lo que está pasando. Día de abrir la tienda, hay mucha gente en la playa, vamos a ver cómo nos va hoy. Aprovechamos a trabajar, ahí está Mauri con los hilos encerados creando pulseras. Bueno, estamos acá a la orilla del mar y se acercaron nuestros amigos que conocimos por acá por Brasil, Luani y Carlos. Y nos trajeron una sorpresita. Uy, no sé, la luz me mata. ¿Qué es? Tapioca. Y trajeron el café brasilero, qué bien. Carlos es de Bolivia y Luani. Yo soy de Recife, el nordeste de Brasil. Ah, del nordeste, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por pasar a compartir con nosotros y por esto tan rico. Día 9 después del accidente. En teoría hoy habrían novedades y nos darían un lugar donde quedarnos. Tenemos que dejar el auto, no nos dejan quedarnos con el auto. Así que estamos acomodando todo para ver qué llevar y qué no llevar. Mientras acomodamos apareció Fernando y su familia. Muchas gracias. Argentina, mucho gusto. Vino a traernos unas cositas, así que muchas gracias. Gracias por preocuparse por nosotros. No por esto. Y que tengan buen regreso. Sí, gracias. La cocinita no la podemos llevar, así que vamos a llevar la pava eléctrica y vamos a ver cómo nos arreglamos con el tema de la comida. Comeremos lo que se pueda. Por las dudas llevamos rallador para hacer alguna ensalada. Ahí veremos cómo nos arreglamos con eso. Llegaron unos nuevos mecánicos y nos recomendaron llevar el auto hasta su taller. Pero antes de irnos iban a pasar más cosas. Megancete encontró un amigo argentino que está teniendo problemas con batería. Así que vamos a ver si
podemos colaborar con... Vamos a ver si podemos colaborar con él para que arranque. Ahí vamos con el Citroën 3CB, ahí enganchadito con una soga. Vamos a dejarlo a su casa y ojalá que se solucione el problema que tiene. Bueno, me están llevando acá unos argentinos, Mauro y Mica, que también están con un problema en su auto. Los chocaron y a mí, bueno, el Citroën no está funcionando, está con problemas, se ahoga. Así que bueno, me están llevando a casa. Muchas gracias, chicos. Llegamos al mecánico y funelaría, al chapista, para que le den un orçamento, le pasen el orçamento, el presupuesto a el seguro. Tienen que revisar la parte mecánica, por eso lo van a levantar para poder mirarlo bien y determinar cuál es la situación exacta en la que se encuentra el auto. Acá va a quedarme Gansete por un par de días. Esperemos que todo resulte de la mejor manera. Queremos volver a las rutas y queremos hacerlo bien. Y ahora nos vamos a ir a una posada, una habitación que nos designó el seguro por 10 días mientras esperamos que el auto esté listo. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de darle me gusta, porque eso nos ayuda un montón. Y si quieren apoyar nuestro trabajo en YouTube, en la descripción del video les dejamos todos los detalles. Muchas, muchas, muchas gracias.